La viuda que se escondió en las rocas. El planeta desértico Kuran 4 estaba tranquilo esa noche. Los dos hijos se habían quedado atrás de los acantilados rocosos y el viento frío comenzó a levantarse. En una cueva estrecha, escondida en lo profundo de piedras rotas, una mujer extraterrestre sostenía cerca de sí a su hijo. Su nombre era Hera. Ella era viuda. Ella tenía miedo. Su compañero había muerto hacía apenas 10 lunas en una escaramuza con piratas. Ahora estaba sola con su pequeño hijo, Niv, de solo 3 ciclos. Sus pequeñas manos agarraron su capa mientras ella le susurraba: SHH, no nos encontrarán. Pero ella ya no se escondía solo de los piratas. El nuevo peligro había llegado del cielo. Un barco humano. Hara había crecido escuchando historias sobre humanos, bestias bebedoras de sangre de un salvaje planeta azul llamado Tierra. Su gente creía que los humanos cazaban por deporte, comían carne alienígena y se reían mientras lo hacían. Incluso los ancianos advirtieron: si ves a un humano correr, no sienten, no perdonan. Y ahora uno había aterrizado. Ella había visto el accidente desde las colinas. Humo, fuego, ruido. La lanzadera del humano resultó dañada, pero sobrevivió. Ella lo vio cojeando, sin casco, escaneando el área, alto, con armadura, músculos como un dron de guerra. Hera se congeló cuando lo vio caminando hacia las rocas donde ella estaba escondida. Ella le susurró a Niv otra vez: no llores. Por favor, no llores. Pero Nive gimió. Su estómago rugió. No había comido adecuadamente en 2 días. Hara apenas había encontrado suficientes hojas secas para masticar y el agua se estaba agotando. Ella no tenía ningún arma y no le quedaba energía. De repente, crujido, pasos de botas, pesados, cercanos. El corazón de Har se aceleró. Sus ojos se dirigieron hacia la abertura de la cueva. Ella lo vio parado a solo unos metros de distancia. El humano. Estaba mirando a su alrededor, escaneando con un pequeño dispositivo, probablemente buscando refugio o una presa. Hizo una pausa. Él se giró y la vio. Hera se quedó paralizado. Sus brazos se apretaron alrededor de su hijo. Su piel tembló. Su respiración se detuvo. El humano dejó caer su escáner. Lentamente levantó ambas manos en el aire. Manos vacías. Palmas hacia adelante. Sin arma. Ninguna amenaza. La mente del compartidor gritó: es un truco. Él saltará cuando parpadee. No te muevas, no hables, pero él no se movió. En cambio, hizo algo extraño, algo que ella nunca esperó. Metió la mano en su bolso y sacó lentamente una pequeña botella de agua. Lo colocó en el suelo y luego dio un paso atrás. Señaló la botella y luego a Nive. Cher se quedó mirando. ¿Agua? ¿Por qué fue envenenado? ¿Fue una trampa? Ella no confiaba en él. No pude. Pero Nive estaba llorando de nuevo. Sus labios estaban agrietados y secos. Ella extendió la mano, temblando, y tomó la botella. El humano no se movió. Él simplemente observaba, tranquilo y paciente. Ella abrió la botella y la olió. Estaba limpio, frío, puro. Ella dejó que Niv bebiera primero. Luego ella misma tomó un sorbo. Su cuerpo se estremeció de alivio. Ella volvió a levantar la vista. Él todavía estaba allí, observando. Sin sonreír, sin fruncir el ceño, solo mirando. Luego habló, su voz profunda, pero suave. Estás a salvo. No te haré daño. Har no respondió. No podía entender cada palabra, pero captó lo suficiente. Seguro. No dolerá. Imposible. Aún así, su instinto le decía algo extraño. Su voz no sonaba como la de un cazador. Sonaba como alguien solitario. El humano miró a su alrededor y luego se sentó lentamente en una roca plana cercana. Ni cerca, ni amenazante. Se quitó uno de sus guantes y se tocó el pecho. Él dijo: Cole. Luego se señaló a sí mismo nuevamente. Cole,
Un nombre. Sera parpadeó. ¿Fue esto un juego? ¿Un truco para bajar la guardia? Pero Niv había dejado de llorar. Ahora miraba al humano con ojos curiosos. Incluso extendió una pequeña mano. Ger rápidamente lo jaló hacia atrás. No, susurró ella. No. El humano Cole observó en silencio. Luego asintió como si entendiera. Se levantó, cogió su bolso y empezó a alejarse. Pero antes de irse, colocó algo más en el suelo. Una barra de comida y una pequeña manta de tela. Luego caminó hacia las sombras. Skjerd no se movió durante varios minutos. Ella escuchó. Esperó. El sonido de sus botas se desvaneció. Ella miró la manta y la comida. Ella sintió algo extraño, confuso. Ni miedo, ni odio, algo más. Duda. ¿Era este hombre realmente la bestia a la que ella había temido toda su vida? ¿O era diferente? Jared no tenía la respuesta. Pero cuando cubrió a Nive con la manta y le dio el pequeño bocado de comida, una cosa quedó clara. Esa noche, el monstruo había dado más misericordia que cualquier otro de su especie. El fuego que temía era el segundo. La noche era más fría. Jara estaba sentada en la misma cueva estrecha, con sus brazos alrededor de la pequeña Nive, que ahora dormía tranquilamente, gracias a la comida y el agua que el humano Cole había dejado atrás. Ella no se había movido mucho desde que él se alejó. Sus ojos seguían escaneando la oscuridad, esperando que él regresara con colmillos y fuego. Su gente siempre decía, los humanos siempre recuperan lo que dan con sangre. Pero no regresó hasta el atardecer. Los oídos de Har fueron los primeros en captar el sonido. Crujidos suaves sobre suelo seco. Un paseo lento y cuidadoso. Ella se asomó entre las rocas. Allí estaba de nuevo. Colonia ahora caminaba diferente, más lento, tal vez cojeando. Llevaba palos secos y una especie de ladrillo combustible incandescente. Miró al cielo y luego a la cueva. Jared bajó la cabeza rápidamente y se quedó sin aliento. ¿Debería ella correr? ¿Pero a dónde? No había seguridad allí afuera. Luego sucedió algo inesperado nuevamente. Olía a humo, pero no de ese tipo espeso y asfixiante. Era madera cálida y limpia. Ella volvió a asomar la cabeza. Cole había hecho un fuego. No cerca de ella, no demasiado cerca, justo afuera de la cueva. Lo suficientemente lejos para demostrar que no estaba tratando de atraparla, pero lo suficientemente cerca para que el calor la alcanzara si salía. Se sentó junto al fuego, se frotó las manos y no la miró. Hera observó en silencio. Su corazón le decía una cosa. Este es el momento. Está tratando de atraerte. Pero su cuerpo estaba frío y Niv temblaba. Sus pequeños pies eran como hielo. Sí. Volvieran a quedarse dentro toda la noche, se congelarían. Ella dudó, luego se puso de pie lentamente, envolviendo a Niv en la fina tela que el humano había dejado. Ella salió. Cole no se movió. Ni siquiera se giró. El fuego crepitaba suavemente entre ellos. Jara se sentó al otro lado, no cerca, solo lo suficiente para sentir el calor. Niv asomó la cabeza por debajo de la tela, con los ojos muy abiertos. Cole finalmente les echó un vistazo. Sin sonrisa, sin ruido, solo paz. Entonces Cole cogió una olla pequeña. Le echó agua y añadió algo, pequeños cubitos que se derritieron en el líquido. Empezó a oler dulce, como hierbas. Empujó la olla ligeramente hacia su lado del fuego y luego retrocedió. Hera se quedó mirando. ¿Fue seguro? Nive olfateó el aire y lo tomó. Ella dudó otra vez y luego sumergió un dedo en la bebida caliente. Ella lo probó. Fue extraño, pero no malo. Ella le dio un pequeño sorbo a Nive. Él sonrió. Los hombros de Skjerd se relajaron, solo un poco. Entonces Cole habló de nuevo, lento y suave. Noche fría, dijo frotándose las manos. Jara no respondió. No hacía falta. La verdad estaba en el aire, señaló el fuego. A salvo, dijo.
Luego se señaló a sí mismo. No enemigo. Los ojos de Hera se entrecerraron. Ella no sabía si lo creía, pero él no la había tocado. No había intentado hacerles daño. Había traído calor, comida, agua, así era como los humanos cazaban con amabilidad. Primero, haz que la presa confíe en ellos y luego cómela. Ella apartó el pensamiento. Su gente no siempre tenía la razón. Ella había aprendido esto cuando su propia especie la abandonó después de que su marido murió. Nadie la ayudó entonces, pero este humano sí. Nib se arrastró un poco hacia adelante y se sentó cerca del fuego. Miró a Cole con grandes ojos curiosos. No lo hagas, susurró Gerro. Pero Cole no intentó alcanzarlo. Simplemente sacó algo de su bolsillo. Un juguete pequeño, algo redondo con luces parpadeantes. Lo hizo rodar por el suelo. Se detuvo cerca de Nib. Nib lo tocó y se iluminó en un azul suave. Él se rió. El corazón de cera se retorció. Esa risa, no la había escuchado en semanas. Cole permaneció sentado, quieto, con los brazos alrededor de las rodillas. Él no dijo nada. Después de un rato, metió la mano en su camisa y sacó algo. Un collar, de metal. En ella, una pequeña foto. Hera no podía verlo con claridad, pero podía decir que era una mujer, un humano y un niño pequeño. Lo miró en silencio durante unos segundos y luego lo volvió a guardar debajo de su camisa. Hera lo vio. Dolor. Ella lo reconoció. Era la misma mirada que veía en su propio reflejo cada noche. Eran de mundos diferentes, pero el dolor parecía el mismo. Cole finalmente se puso de pie. Lanzó 2 palos más. En el fuego, asintió una vez, luego caminó hacia las sombras nuevamente. Hera se quedó junto al fuego un largo rato después de irse, sosteniendo a Nive y observando cómo el juguete parpadeaba suavemente. Su miedo seguía ahí, pero había cambiado. Ya no era el miedo a ser comido. Ahora era el miedo a equivocarse. ¿Y si el monstruo al que temía fuera en realidad el protector que necesitaba? La cicatriz en su pecho. El sol de la mañana se alzaba como una brasa apagada sobre la tierra estéril. Ger se despertó antes de Nvi. Ella no había dormido mucho. El fuego se había apagado en algún momento de la noche, pero su calor aún permanecía en su piel. Ella salió de la cueva silenciosamente. El aire estaba quieto. El polvo flotaba como niebla dorada. El silencio no era pacífico. Era pesado, como la calma antes de la tormenta. Y entonces ella lo vio. Colonia estaba arrodillado cerca de una pila de trozos de metal, trabajando en algo. Los restos de su barco naufragado. Tenía las mangas arremangadas, revelando una piel pálida cubierta de antiguas quemaduras, arañazos y extraños patrones de tinta. Marcas humanas, supuso. Su armadura yacía a su lado, rayada y sucia. Parecía más pequeño sin él, menos como una bestia, más como un hombre. Ella no planeaba acercarse, pero sus piernas se movieron de todos modos. Cole la notó, pero no habló. Él simplemente asintió y volvió a trabajar. Sus manos eran firmes y se movían con la habilidad de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Ella notó que sus dedos estaban magullados y sus uñas rotas. Él no era un señor de la guerra. Él era un sobreviviente. Se secó el sudor de la cara y luego se levantó. Su camisa se pegaba a su pecho. Mojado, polvoriento. Y entonces Hera lo vio. Una cicatriz larga y profunda le cruzaba el pecho, descolorida pero ancha, como si algo hubiera intentado abrirlo. Cole notó sus ojos. Él dudó. Entonces hizo algo inesperado. Se bajó un poco la camisa y señaló la cicatriz. Explosión, dijo y luego se dio un golpecito en el pecho. 3 niños. Los saqué. Conseguí esto por eso. Las cejas de Har se juntaron. No entendió cada palabra, pero el mensaje era claro. Esa cicatriz era una historia, no de destrucción, sino de protección. Señaló nuevamente el collar que ella había visto antes. Él se lo quitó y se acercó lentamente,
no demasiado, y se lo sostuvo para que ella lo viera. Jared dio un paso cauteloso hacia adelante. La foto era vieja y estaba rota en las esquinas. Mostraba a una mujer y un niño humano sonriendo. ¿Feliz?, dijo suavemente. Mi familia ya no está. Hera miró el collar y luego a él. ¿Fuego?, ella preguntó. Él asintió. ¿Guerra? Él negó con la cabeza. No la guerra. Error. Bomba en un mercado. Sobreviví. No lo hicieron. Hera sintió un extraño tirón en el pecho. Este hombre había conocido una pérdida profunda. Igual que ella, un mundo diferente, el mismo dolor. Ella miró hacia otro lado. Fue demasiado humano. Cole colocó suavemente el collar nuevamente alrededor de su cuello. Luego hizo algo que lo cambió todo. Él se giró y le ofreció el paquete médico de su equipo. Dentro había apósitos para heridas, parches limpios y un spray cicatrizante. Hera se lo tomó con calma. Señaló su pierna, justo encima de la rodilla, donde un corte superficial la había estado molestando durante días. Ella lo miró insegura. Él asintió nuevamente. Te ayudará. Se sentó en una roca y roció la medicina sobre la herida. Me dolió, pero luego se calmó. Niv salió de la cueva frotándose los ojos. Sonrió cuando vio a Cole. Luego señaló el juguete de la noche anterior. La bola de carbón sonrió un poco, una pequeña sonrisa. El primero que vio. Hera. Lanzó suavemente el juguete parpadeante y Niv aplaudió. Hera no lo detuvo esta vez. En cambio, hizo algo que pensó que nunca haría. Ella pronunció su nombre. Colonia. Él la miró sorprendido. Entonces le dijo a Hera su nombre. Sonaba extraño en su boca, pero respetuoso. Luego señaló a su hijo. Nive. Cole asintió. NVI. El pequeño sonrió radiante. Los tres se sentaron en silencio después de eso. Sin gritos, sin preguntas, solo espacio compartido entre desconocidos que poco a poco se iban convirtiendo en algo más. Hera volvió a observar la cicatriz. Ya no parecía feo. Parecía sagrado, una prueba de dolor, un símbolo de amor. Y de repente, hizo la única pregunta que nunca pensó que le haría a un humano. ¿Por qué ayudas? Cole no respondió de inmediato. Miró el collar, luego a Nive, luego a ella. Porque alguien me ayudó una vez y no pude devolvérselo. Quizás esta sea mi segunda oportunidad. Ger se quedó sin aliento. Por primera vez, no vio un monstruo frente a ella. Ella vio a un hombre tratando de reconstruir su alma, un acto de bondad a la vez. La cacería que nunca ocurrió. El viento cambió esa noche. Tenía un olor extraño, pelaje mojado y aliento ácido. Al principio, Sera olía mal. Sus sentidos eran más agudos que el carbón. Ella se quedó congelada donde estaba, abrazando a Niv. El sol caía rápidamente detrás de las rocas y las sombras se arrastraban por el valle como garras. Cole notó que su cuerpo se ponía rígido. ¿Qué es?, él preguntó. Sera no respondió con palabras. Ella simplemente agarró una piedra y la colocó cerca de la entrada de la cueva. Luego otro, luego un tercero. Cole entendió. Peligro. Se puso de pie, examinó el horizonte y se dejó caer sobre una rodilla. Su casco se cerró de golpe, bloqueándose sobre su rostro con un suave siseo. La suave luz azul de su visera cobró vida. Están cerca, susurró Jarro. Devastadores. Cole se volvió hacia ella. ¿Los conoces? Cazan en manadas. Comen de todo. Ella metió a Niv en la cueva, tapándole la boca para que no llorara. Cole se quedó afuera como una pared. Él no corrió. Él no se escondió. Él esperó. Y luego vinieron desde los acantilados de arriba a través de las ruinas rotas, arrastrándose como fuego negro. 6 devastadores, bestias sin pelo con piel como armadura derretida, 4 ojos que brillan rojos en la oscuridad. Sus patas se movían como arañas, pero tenían bocas llenas de dientes afilados y colas gruesas que raspaban las rocas.
Jara jadeó y agarró a Nive con más fuerza. Ella había visto a estos monstruos antes cuando arrasaron su aldea. Ella había visto lo que hicieron con los huesos de su marido. Sus manos temblaban, pero Cole no. Él dio un paso adelante solo. Sin respaldo. Sin drones, solo un hombre. Un hombre lleno de cicatrices que se interpone entre la muerte y una frágil madre alienígena. Los devastadores gruñeron. Uno se abalanzó. Cole no se movió hacia atrás. Sacó algo de su cinturón, una espada de plasma compacta, y la activó. El arma rugió y cobró vida brillando con un color blanco azulado. El primer devastador atacó. El frío esquivó el fluido rápido. Luego corta. Le cortó la cara y esparció sangre ácida sobre el suelo. Hera se estremeció. Nib gimió. Ella colocó su mano suavemente sobre sus ojos. El segundo y tercer devastador se abalanzaron juntos. Cole rodó hacia un lado, agarró una lanza caída de las ruinas y se la clavó a una bestia en el ojo. La criatura gritó y se desplomó. Otro saltó con garras demasiado rápido. Hera jadeó cuando se estrelló contra Cole, arrastrándolo hacia abajo. El polvo explotó. Ella vio su cuerpo rodar, vio sangre, escuchó gruñidos. Su corazón se rompió. No. Y entonces, ¡boom! Un destello. La granada explotó. La luz y el sonido inundaron el área. El devastador cayó al suelo, aturdido. Cole se puso de pie nuevamente, sangrando y respirando con dificultad. Su armadura estaba abollada y su brazo estaba abierto. Pero aún no había terminado. Los dos últimos devastadores lo rodearon lentamente. Eran más grandes, más inteligentes, esperando la debilidad. Cole no les dio tiempo. Sacó una bengala de su mochila y la encendió. El cielo se iluminó. Un fuego rojo brillante se dispara hacia el cielo como una señal. Los devastadores se detuvieron y luego se alejaron de los acantilados. Se escuchó un rugido más fuerte. No de los humanos. No de bestias, sino de aviones. Un ruido agudo y atronador a lo lejos. Cole sonrió debajo de su casco. Las copias de seguridad se cierran. Los devastadores lo sintieron. Ellos silbaron y luego corrieron. Desapareció en la oscuridad. Desaparecido. Jared no lo podía creer. Él no solo peleó contra ellos. Él los asustó y los hizo desaparecer. Ella salió corriendo mientras Cole caía sobre una rodilla, jadeando y con las manos en el suelo. La sangre goteaba de su hombro. Sin pensarlo, metió la mano en el botiquín y roció la herida. Siseó. Gruñó de dolor. Ella arrancó un trozo de su capa y se la puso alrededor del brazo. No deberías haberte quedado, dijo en voz baja. Podrían haberte matado. Él la miró. Iban a matarte. Ella parpadeó. Esa respuesta fue demasiado simple, demasiado honesta. Y de alguna manera hizo que su pecho se sintiera cálido. Entonces Nib salió descalzo y sin miedo, llevando en la mano el juguete parpadeante. Se acercó a Cole y colocó el juguete suavemente sobre su rodilla. Luego envolvió sus pequeños brazos alrededor de la pierna del humano. A salvo, dijo el niño con voz entrecortada. Jared se quedó sin aliento. Cole se quitó el casco lentamente. Su rostro estaba cortado y polvoriento, pero tranquilo, y sonreía. No el tipo forzado, sino el tipo real. Sí, susurró. Seguro. Por primera vez, Sara no vio a un humano. Ella no vio ningún depredador. Ella vio un protector. Y en el fondo, algo peligroso comenzó a formarse en su corazón. Confía en la tribu que lo llamó monstruo. Por primera vez en muchas lunas, Jara no sintió miedo cuando salió el sol. El viento estaba tranquilo y el aire cálido. Cole estaba sentado cerca, con su brazo herido vendado y descansando. Nib estaba acurrucado contra su costado, agarrando su juguete. Hera los observó en silencio. Había algo poderoso en esa imagen. Un niño extraterrestre durmiendo en los brazos de un humano al que su gente una vez llamó carnívoro.
La sola idea habría hecho que sus mayores escupieran con disgusto. Pero ahora parecía paz. De repente, un sonido resonó por los acantilados, un zumbido profundo. No natural, familiar, mecánico. Hera se puso de pie rápidamente. Cole también se sentó. Nave, dijo, escudriñando el cielo. Una sombra pasó sobre sus cabezas, larga y afilada. No era una nave humana, ni piratas, sino su gente. Har contuvo la respiración. Era una nave exploradora con el escudo dorado de su tribu. La habían encontrado. Después de tanto tiempo, tras dejarla morir sola, habían regresado. O quizá habían rastreado la bengala. Cole se puso de pie. No buscó su arma, pero su cuerpo se tensó. Hera se giró hacia él. Son mi tribu, mi gente. Cole asintió. Bien. Estarás a salvo. Pero Hera no sonrió. Sabía cómo pensaba su gente, cómo los habían criado con el miedo, los mitos, el odio. Y entonces la nave aterrizó. La puerta se abrió y 5 guerreros tribales salieron, envueltos en toscas armaduras hechas de huesos y cuero del desierto. Sus ojos brillaron con sospecha en cuanto lo vieron. Y entonces la vieron a ella de pie junto a él. Su líder, Biel, gruñó: Hera, aléjate de la bestia. Hera no se movió. Vale levantó una lanza dentada. Te acercas demasiado a quien se comería a tu hijo en la noche. Cole no habló. Simplemente se interpuso entre Niv y los guerreros. Hera dio un paso al frente. Nos salvó. Otro guerrero gritó. Te atrajo igual que los humanos durante la guerra de las cenizas. Primero la bondad, luego las jaulas. Hera negó con la cabeza. No. Le dio agua a Niv cuando nosotros no teníamos. Nos alimentó. Luchó contra los devastadores. La voz de Vale se alzó. Así que lucha bien. Eso lo convierte en un héroe. Her se acercó a él. Su voz tembló de ira. ¿Dónde estabas cuando necesitaba ayuda? Cuando mi compañero murió. Cuando Niv murió de hambre. Nos dejaste. Los guerreros guardaron silencio. Vale entrecerró los ojos. Hablas como si fuera uno de nosotros. Hera respondió. Actuaba más como familia que como mi propia tribu. Detrás de ella, Nive avanzó lentamente. Se paró junto a Cole y le agarró la mano. Los guerreros jadearon. Bel dio un paso al frente. Esto termina ahora. Muévete, Sara, o caerás con él. Sera apretó los puños. No. Bail levantó su lanza y entonces Cole dio un paso adelante. Una mano alzada. Vacío. Tranquilo. Se quitó el yelmo lentamente, su rostro magullado abierto a todos. Sin malicia, sin amenazas, solo palabras. No vine aquí a luchar, dijo en voz baja. Me estrellé. Estaba perdido. Los ayudé porque era lo correcto. Beale gruñó. ¿Y cómo sabemos que no es un truco? Cole miró a Niv. Luego a Hera, porque no pedí nada a cambio. El viento aulló a su alrededor durante un largo instante. Nadie se movió. Luego un sonido. Un sonido suave. Un aplauso lento. Un anciano salió de detrás de los guerreros. El anciano R, tío de Sera, ciego de un ojo, pero sabio más allá de su edad. Habló lentamente. La verdad está en la niña. Todos se giraron. Nive seguía sujetando la mano de Cole. El anciano R asintió. Si la niña no ve ningún monstruo, quizá nosotros tampoco deberíamos. Bail escupió al suelo, furioso, pero no dijo nada más. Los guerreros bajaron las armas. Hera exhaló lentamente. Cole la miró y, por primera vez, ella le sonrió. Esa noche, el fuego era más grande, más cálido. La tribu estaba sentada a su alrededor, susurrando, observando, desconfiando, pero sin atacar. Hera se sentó junto a Cole, Nive dormida en su regazo. Te mantuviste firme, dijo Cole en voz baja. Tenía que hacerlo, respondió ella. Te lo merecías. Miró las llamas.
Es la primera vez. Ella ladeó la cabeza. ¿Y ahora qué? Cole se encogió de hombros. Me iré cuando arregle mi nave. No quiero quedarme donde me odian. Miró a Niv y luego a él. Ya no todos te odian. Cole la miró. Sus ojos reflejaban algo nuevo. No miedo, ni duda, sino fe. Y en ese momento, algo silencioso cruzó entre ellos. Una verdad tácita. Ya no eran solo humanos y alienígenas. Ahora eran algo más. Un vínculo forjado en el fuego, probado por el miedo y más fuerte que la sangre. La prueba de la confianza. Habían pasado 3 días desde la llegada de los guerreros. 3 largos días de estrellas frías, amenazas susurradas y un silencio inquietante. Cole no se apartaba del campamento. Reparaba las piezas de su nave averiada en silencio. Siempre observando, siempre juzgando. Nunca alzaba la voz, nunca respondía a sus insultos. Simplemente se quedaba. No como un invitado, no como un prisionero, simplemente allí. Hera sabía que no era suficiente. Salvarla, salvar a Niv, incluso sobrevivir a los devastadores. Nada de eso importaría si su tribu no lo veía con sus propios ojos. Así que acudió al Consejo de Arena, un círculo de ancianos de piedra que gobernaban por la tradición, la memoria y el miedo. Acordaron celebrar un juicio no de culpabilidad o crimen, sino de intención, un antiguo ritual para decidir si se podía confiar en un extraño o si debía ser desterrado para siempre. Si fallaba, Cole sería marcado y perseguido por todo el sistema. Sin protección, sin comida, sin advertencia. Hera se sentó frente al consejo, con las manos frías. Cole estaba a su lado, con las heridas aún cicatrizando, sin casco, la mirada tranquila. No habló porque a los humanos no se les permitía hablar durante un juicio de confianza. Solo el testigo podía hacerlo. Hera era su voz. El anciano R, el líder tuerto, levantó una vara de cristal. Su voz resonó por las paredes de la cueva. Nos reunimos para juzgar al extraño de la tierra, ese llamado Cole. No juzgamos a su especie. Juzgamos sus decisiones, su corazón. Sera dio un paso al frente. Que se diga la verdad, dijo el anciano, y comenzó. Les contó todo. Como ella y Nive se morían de hambre. Como el humano les dio agua. Como encendió una fogata sin acercarse. Como luchó solo contra los devastadores. Como sangró por ellos, y finalmente, como su hijo, que apenas hablaba, lo había llamado a salvo. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Entonces la anciana Basa, la anciana de lengua afilada, se levantó. Habló con frialdad. Tu hijo no es la ley. Los niños siguen cualquier cosa con una voz suave. ¿Y si el humano es un depredador paciente, un cazador lento? Hera no se inmutó. Entonces nos habría devorado hace mucho tiempo. Respondió. Tuvo 100 oportunidades, pero nunca aprovechó ninguna. Otro anciano habló. Quizás quiera algo más. Nuestros secretos, nuestros códigos, nuestra tecnología. Hera se giró hacia Cole. Estaba sentado en un banco de piedra, reparando con calma una pieza doblada de su escáner roto. Su rostro no mostraba ira, ni sonrisa falsa, solo paciencia. Ella lo señaló. No intenta unirse a nosotros. Solo quiere irse. Pero cuando vio sufrimiento, se detuvo. Se quedó. Ayudó. ¿Y por qué debería importar eso? Espetó el anciano Basa. La voz de Hera se quebró. Porque ninguno de ustedes lo hizo. Las palabras resonaron en la cueva como un trueno. Los ancianos se congelaron. Todos me dejaron, continuó. Cuando murió mi compañero. Cuando supliqué ayuda. Cuando me escondí en las rocas con un niño hambriento. Me llamaron maldito. Se alejaron. Ella respiró hondo. Pero él no. No me conocía. No me debía nada. Sin embargo, me dio más de lo que tú jamás me diste. El silencio era más denso ahora. Y entonces el anciano R habló.
Entonces, probemos lo que no se puede decir. Sacó la piedra de la intención, un cristal negro brillante que brillaba al tocarlo. No por la fuerza, sino por la verdad. La colocaron en el centro. Hera miró a Cole. Se puso de pie, avanzó lentamente y puso ambas manos sobre la piedra. Parpadeó, luego brilló, un azul suave, confianza, sinceridad, paz, el color de los cielos despejados. Los ancianos lo miraron fijamente. Sin trucos, sin vacilación. La piedra había leído su corazón. Cole retrocedió y, por primera vez desde que aterrizó en este planeta, alguien aplaudió. Era el anciano R. Entonces se dictó sentencia. Dijo, el humano no es una amenaza. Es un guardián con una piel extraña. Afuera, los guerreros observaron cómo Cole salía de la cueva de prueba junto a Hera y Niv. Nadie habló, pero tampoco nadie levantó un arma. Eso fue suficiente. Más tarde esa noche, Cole se sentó junto a una fogata nueva. Esta vez, construida por la pueblo de Hera, ella se sentó a su lado. Niv dormía entre ellos. No tenías que hacer todo eso, dijo Cole. Hera respondió en voz baja. Tú tampoco. Pero lo hiciste, miró fijamente a las estrellas. Es extraño. Vine aquí por accidente. Se estrelló solo. Pensé que moriría aquí. Ella lo miró. No lo hiciste. Él sonrió levemente. Todavía no. Entonces ella apoyó la cabeza suavemente en su hombro. Sin palabras, sin promesas, solo presencia. En un mundo que siempre lo había llamado monstruo. Finalmente lo habían visto. No por lo que era, sino por quien eligió ser. El protector. Nunca lo esperaron. El fuego crepitaba bajo el cielo nocturno violeta. Cole se sentó en silencio, puliendo la última parte de la unidad de su comunicador. Le había llevado días, pero la señal finalmente funcionaba. Mañana, una nave de rescate humana aterrizaría en Karen 4. Podría irse a casa. Pero lo extraño era que no se sentía listo para irse. No porque temiera al desierto, ni por sus heridas, sino por las dos almas que dormían a su lado. Hera yacía acurrucada en la arena, con el brazo sobre el pequeño pecho de Niv. El niño dormía plácidamente ahora, ya no temía al viento ni a la oscuridad, ya no se escondía de monstruos imaginarios, porque su monstruo se había convertido en su protector. Cole miró hacia el estrellas y susurró, hogar se siente más lejano ahora. No esperaba que Hera respondiera, pero lo hizo en voz baja, con los ojos aún cerrados. Quizás hayas encontrado uno nuevo. Al amanecer, el campamento estaba lleno de movimiento. Se había corrido la voz por la región sobre el humano que salvó a uno de los suyos, fue juzgado y entregó la piedra de la intención. Muchos no lo creyeron. Así que vinieron a verlo con sus propios ojos. Y lo vieron no con armas, sino cargando agua. No construyendo armas, sino arreglando un generador roto para el pozo de la tribu. No hablando de guerra, sino jugando con un niño que una vez lloró al mencionar su especie. Algunos de los guerreros más jóvenes se acercaron curiosos. Uno incluso le preguntó por la tierra. Cole la describió lo mejor que pudo, ruidosa, desordenada, hermosa, rota, llena de gente que se esforzaba al máximo y fracasaba la mitad del tiempo. Se rieron, y de alguna manera esa risa cambió las cosas. Más tarde, Cole se paró al borde de la zona de aterrizaje. La baliza de señales de su nave parpadeaba constantemente, haciéndose más fuerte con cada minuto. Gerro se acercó a él. Nip siguió cabalgando. Su cadera, con